¿Qué tal? Bienvenidos a la unidad temática número 9, donde vamos a tratar temas que a mi gusto son bastante contemporáneos, ya que vamos a hablar de calidad total. Venía pensando que, si bien la unidad la denominamos calidad total, podríamos haber hablado de calidad total, reingeniería y metodología Kaizen. Porque de alguna manera están engarzados entre los tres, pero vamos a ir desandando uno a uno y vamos a ver qué nos ofrece cada una de estas técnicas para la aplicación en lo que es la administración en la empresa. Cuando nosotros hablamos de calidad total, estamos hablando de un concepto netamente integrador. Es decir, estamos involucrando a toda la organización. Generalmente ustedes habrán visto en materias o asignaturas que tienen más que ver con marketing o comercialización, cómo hacían para penetrar un producto en el mercado o qué bondades tenía que tener ese producto para hacerlo atractivo al consumidor. Acá la cosa vamos a tratar de darle una óptica diferente, viendo cómo la administración toma herramientas de distintas asignaturas y vamos a tratar de darle un encuadre de calidad total. Calidad total significa un mejoramiento dentro de la organización para obtener un resultado que obviamente satisfaga a nuestro consumidor. Hoy estamos en un mercado netamente competitivo, estamos prácticamente ya conociendo cuáles son las reglas del juego a nivel competencia, y las distintas áreas de la organización se comprometen con el sentido de lo que es calidad total. ¿Qué hace el consumidor? ¿Cómo es la conducta del consumidor frente al producto que yo le ofrezco? ¿Cómo hago yo para determinar el precio? Bueno, obviamente para determinar cuál es el precio del producto, tomaré el costo, le agregaré el porcentaje que yo pretendo ganar y así obtendré el precio con el que el producto sale al mercado. Pero hay quien elige un producto en el mercado, el consumidor, no solamente tiene en cuenta el precio, sino también la calidad. Y si es posible, una buena calidad a un precio no muy excesivo. Esas dos variantes son motivo de análisis, calidad o precio. Muchas veces van de la mano, están las viejas habladurías que dicen que si un producto es caro, bueno, es porque es muy bueno, pero no siempre es tan así. A veces se puede optimizar lo que es el producto en función de lo que el precio que podemos ofrecer al consumidor. Nosotros estamos hablando de un concepto de calidad total, estamos hablando de lo que busca el consumidor cuando efectúa la compra. Obviamente hay una cuestión de máxima satisfacción, es decir, una cuestión de que el consumidor trata de encontrar en el producto, más allá de lo que es la calidad, una satisfacción a lo que es su necesidad. Nosotros aplicamos el concepto de calidad total desde la persona que a lo mejor hace la limpieza de la empresa hasta un alto directivo. Todos están compenetrados en este proceso. ¿Cuál es el precio de la no calidad? Muchas veces nosotros creemos que hay costos que tal vez no se pueden mostrar en un estado contable, pero tienen que ver con la deficiencia del producto y obviamente afectan el bolsillo del empresario. Esto se denomina vulgarmente el costo de la no calidad. ¿Qué es el costo de la no calidad? El patrimonio de la empresa, nosotros lo habíamos definido tal vez en otra asignatura como un conjunto de bienes económicos, materiales e inmateriales y también las deudas que tenía la compañía. Pero el concepto del costo de la no calidad afecta al patrimonio de la empresa, que son nuestros clientes, que es la materialización de nuestra realización a nivel producto. ¿Cómo puedo yo definir el costo de la no calidad? ¿En qué incide? ¿Qué ejemplos puedo dar? Bueno, si yo tengo que rehacer un trabajo, obviamente hay un costo, que no está escrito en mi estado contable, pero que obviamente detrae mi resultado positivo de la operación. Yo tengo problemas de logística, de distribución, de entregas, o no planeo bien qué recorrido tiene que hacer una determinada venta que yo hice, si me conviene ir primero a tal lugar o a tal otro, temas de distribución, transporte, logística, realocación de recursos, tienen que ver con los costos de la no calidad. Pero, ¿cómo hacemos nosotros para encontrar un valor a los procedimientos que tienen que ver con la calidad del producto que nosotros queremos vender y cómo encontramos ventajas competitivas? Obviamente hay un estudio permanente de lo que son nuestros competidores y hay una idea de atender tanto al cliente interno como externo. ¿Y qué queremos decir con esto? Obviamente el cliente externo está claramente definido,
Pero ¿qué es el cliente interno? Muchas veces en las organizaciones las áreas parecieran que son compartimentos estancos, pero en realidad no lo son. Si un área contable le pide al área de ventas las últimas facturas que emitió a un cliente, el no responderle en tiempo y forma hace una demora en el trabajo que tiene que hacer el sector contable. Es decir, la atención del cliente interno entre dos áreas de la organización también ahorra costos. No solamente hablamos de calidad cuando hablamos del cliente externo, sino también del cliente interno. Y todo ese concepto tiene que ver con la calidad del trabajo que nosotros queremos hacer. Volvemos a insistir, involucramos a toda la organización. Hablamos del costo de la no calidad. ¿Y cómo hacemos nosotros para poder mejorar lo que es la calidad de nuestro servicio o producto? Bueno, nos valemos de encuestas. Muchas veces nosotros vamos a alguna institución, alguna empresa, y nos dan algún tipo de papel para llenar, que a veces nos resulta un poco molesto, pero en definitiva lo que quiere esa gente es recabar nuestra opinión. O recibimos un llamado estando en casa diciendo qué nos pareció tal o cual producto, tal o cual publicidad. Es una forma de relevar información. Esa información después es analizada seguramente por quien dirigió este tipo de encuestas y le servirá para tomar decisiones. Quiere decir que se nutren de la información que el mismo cliente o potencial consumidor le da para obtener una conclusión clara y mejorar así y enriquecer lo que es la calidad del producto. Concepto de calidad total. Vamos a reingeniería. Y dijimos al principio que estaban un poco de la mano. Nosotros hablamos de reingeniería y en nuestro país hablar de reingeniería es como que de alguna manera estamos hablando de eliminación de gente. Se nos cruza enseguida la idea que a reingeniería lo asociamos a reducción de personal. Pero no siempre es así. Y las veces que es así, ¿por qué es así? Reingeniería, sintéticamente, significa repensar la tarea, repensar el trabajo. Claro, ¿cómo nosotros hacemos reingeniería en una compañía? Generalmente nos valemos de alguien externo que no está contaminado con los problemas o vicios que tiene la organización y con la cabeza, como se dice vulgarmente, fresca, puede entrar dentro de lo que es la organización y ver cuáles, desde un punto de vista netamente objetivo, son las dificultades que nosotros afrontamos. Entonces se repiensa el trabajo, se inicia nuevamente el circuito. Hay quienes dicen que solamente la reingeniería sirve para bajar costos porque se reduce el plantel. Pero también la reingeniería, a través de distintas herramientas, puede bajar costos porque se repiensa todo el proceso dentro de la organización. Quiere decir que hay un análisis del valor, es decir, la herramienta de analizar cada una de las funciones, para qué las hago, por qué las hago, qué sentido tienen. Es una forma de ir eliminando lo que nos sirve. Y a veces también eso es un poco un puntapié inicial para eliminar algunas posiciones. El concepto de just in time, en el momento justo. Aquí involucramos también en el proceso de reingeniería a nuestros proveedores. Por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí tener un montón de stock acumulado en una línea de proceso productivo si yo la pienso usar a lo mejor dentro de 60 días? Si yo la estaría pidiendo esa materia prima en el momento en que realmente la voy a utilizar, estaría ahorrando un montón de dinero por tal vez el almacenamiento, el control del stock, la gente que necesito para que administrativamente pueda manejar esa situación. Quiere decir que si yo me puedo valer de un proceso justo en tiempo, puedo involucrar tal vez a terceros, llámense proveedores, para que me den a mí el material necesario para ingresar a mi proceso productivo y eso hace mucho más eficiente mi línea de producción. Quiere decir que ya cuando hablamos de reingeniería, no solamente sacar gente que estaría, entre comillas, de más en la organización, sino que también estamos haciendo un análisis de valor, estamos haciendo un proceso de justo a tiempo, involucrando a terceros. Y hay otras herramientas, como por ejemplo el control de calidad. Cuando uno habla de control de calidad, estamos hablando de estándares. Es decir, ¿cuáles son los estándares que nosotros fijamos en la calidad?
Bueno, las piezas tienen que salir con más o menos un desvío de un X%. Ese es mi estándar. Lo que sale por encima de ese valor no me sirve, lo descarto. Y ahora viene otro tipo de análisis, porque cuando yo fijo estándares de calidad, obviamente el tema de los descartes o de las piezas defectuosas también incrementa los costos. Y es otro tema que la reingeniería se va a ocupar de analizar. Es decir, los costos de los productos que salen como defectuosos o las mermas, y en definitiva lo que nosotros tratamos es de tender al cero defecto. Pero recordemos una cosa, lo que es cero defecto para mí apenas brinda una satisfacción al cliente. Lograr nosotros un cero defecto en lo que es la producción es bastante difícil, bastante engorroso y necesita de todo el esfuerzo de la gente que está participando en ese proceso. Sin embargo, para el cliente lo toma como lo que debe ser. Es decir, compra nuestro producto y que esté bien es lo que debe ser, para eso nos paga. Sin embargo, para nosotros, lograr ese cero defecto es todo un tema que merece un análisis. Hablábamos de control de calidad y hablábamos de los estándares de producción. Fijábamos un estándar por encima y por debajo, aceptábamos o rechazábamos. Y por último hay una herramienta que es la investigación operativa, que a través de modelos de simulación, llámese programación lineal, estudios de programación no solamente de tareas, sino de procesos, hacen que nos den a nosotros números que podemos analizar y nos pueden dar variables que seguramente tendremos en cuenta en el proceso de reingeniería. Hablamos de calidad total, hablamos de reingeniería. Me detengo un poco más en reingeniería y sería bueno citar como ejemplos lo que pasa en empresas como las que se privatizaron hace poco tiempo. Nosotros venimos de un proceso de privatizaciones de hace algunos años a esta parte que tienen que ver con la actualidad económica que hoy vive el país. Seguramente nadie dudó de las empresas, tanto nacionales o extranjeras, que se presentaron en esos procesos de licitación, que las empresas que iban a tomar estaban en un proceso de déficit, o no eran rentables, o no eran eficientes, o realmente tenían que haber un estudio muy pormenorizado para ver cómo podían optimizar esa gestión. Pero a priori, quienes se presentaron en esas licitaciones e invirtieron seguramente dinero en estudiar este caso, dijeron, bueno, seguramente vamos a ganar y cuando ganemos haremos esta empresa más rentable. Y los resultados están a la vista, teléfonos, compañías de electricidad, gas, ferrocarriles, etcétera, hoy están funcionando de una manera tal vez un poco más eficiente y muy rentable para quienes ganaron esos procesos de licitación. Pero mi objetivo no es analizar el tema de la rentabilidad de esas empresas, pero hay un tema que merece un párrafo aparte. La pregunta es, ¿cómo hicieron esas organizaciones para que a través de distintas culturas organizacionales tuvieron que convivir la gente que estaba, la gente que ganaba la licitación y ponía nueva gente, y a veces no solamente empresas de característica nacional, sino también extranjeras, con lo cual también había un tema de idioma, un tema de ideología, un tema de costumbres y un tema de conocer el negocio, porque quien estaba en la organización decía que, bueno, que quién mejor que él conocía la operatoria, quien venía de afuera venía seguramente con tecnología y los ritmos de trabajo y los cambios de dirección y las políticas y cómo se ensambló esa gente dentro de un proceso de administración y pudieron obtener resultados felices. Bueno, nadie cuenta lo que pasó detrás del telón. Lo cierto es que esas empresas hoy día están funcionando, pero tal vez la reingeniería ayudó mucho para que esas empresas hoy sean rentables. Vamos a detenernos por último en lo que es la metodología Kaizen. Obviamente esto viene de una corriente del Japón y habla de un mejoramiento permanente. Pero quien está acostumbrado a el tema del Kaizen, sabe que estamos hablando no solamente de un mejoramiento en función de los procesos, sino también estamos hablando de una filosofía. Ustedes saben que la cultura japonesa es un tema bastante
especial, bastante milenario y que merece un estudio, un detenimiento en cuanto al resto de las culturas en el mundo. La cultura de la gente de Japón hace que haya una investigación muy profunda en los temas que tienen que ver cómo mejorar y cómo optimizar lo que es la gestión en el trabajo. Claro, Kaizen se apoya en lo que es el mejoramiento permanente y habla de grupos de trabajo y habla de cómo se mejora el proceso, no a la persona. Ellos dicen que se puede mejorar un poquito más en cada día. Por mejor que se haga la tarea, siempre se puede mejorar un poquito más. Y es una filosofía que a ellos les dio obviamente muy buenos resultados. El Kaizen se orienta al proceso. Habla de sugerencias. ¿Qué son las sugerencias? En algunas empresas, inclusive nacionales, se tomó el concepto que viene de Kaizen de círculos de calidad. Los círculos de calidad tienen que ver con personas que se juntan dentro de pequeños comités en las organizaciones que tratan de aportar nuevas ideas, renovar nuevas ideas, generar nuevos conceptos que la dirección toma en la medida que los ve oportunos para optimizar lo que es la gestión general de la compañía. Los círculos de calidad muchas veces se desprenden de lo que fueron las sugerencias y tratan de optimizar a través de filosofías de mejoramiento permanente que vienen de Kaizen, pequeños sectores que actúan como pequeños motores dentro de la organización que van generando en forma automática y permanente nuevas mejoras en el área de producción, en el área administrativa, en el área de expedición, etc. Círculos de calidad. Esa gente trata de aislarse por un momento, salir de lo operativo, colocarse en una tarea de análisis y poder así generar conductas que hacen beneficios al mejoramiento permanente. Cuando se habla de un mercado de globalización, y obviamente dentro de eso involucramos los conceptos de calidad total, reingeniería y Kaizen, sería lógico mencionar las normas ISO 9000. Es cierto que actualmente ya estamos hablando de ISO 9001 o 9002 y creo que últimamente también la 9003. ¿Pero qué son las normas ISO? Bueno, hay una organización internacional que normatiza no el producto en sí mismo, sino las normas de calidad. ¿Esto qué quiere decir? Las empresas que actúan en un mercado globalizado como el que se plantea actualmente necesitan una aprobación de la calidad de lo que nuestro cliente, por ejemplo en el exterior, necesita. Quien compra y nuestro producto está certificado con esas normas ISO, sabe a priori que el producto que nosotros le estamos vendiendo cumple con los requisitos de calidad que él necesita. Vuelvo a insistir, no habla del producto en sí mismo, sí de la calidad del mismo. Normas ISO. Pero bueno, refrescando un poco el principio, estamos hablando de temas que tienen que ver con ya lo contemporáneo. Arrancamos allá lejos por la unidad 1 con Taylor, Fayol y las distintas escuelas, y hoy estamos hablando ya de calidad total, reingeniería y Kaizen. Y bueno, seguramente hoy mismo se estén gestando otras normativas que tienen que ver con los procesos en la organización. Seguramente hoy haya gente trabajando en ver cuál es la ventaja competitiva. Me parece lógico cerrar un poco esta unidad llevándolos a lo que es las distintas guías y las distintas bibliografías que dimos en relación a esto y fijándonos a nuestro alrededor qué empresas están aplicando este tipo de conceptos, y sería un buen ejercicio para que podamos aplicarlo y referenciarlo. Los espero en la próxima. Gracias. Irme brevemente al conflicto dentro de las organizaciones. Veamos un poquito qué es el conflicto. Si nosotros tendríamos que definir el conflicto, diríamos que son diferencias incompatibles que se perciben en la organización. Si nosotros tendríamos que hacer un raconto de cómo se manejó el conflicto a lo largo de la historia o en el tiempo en las organizaciones, en los años 40 se trataba de tapar el conflicto. Se decía que el conflicto era negativo, el desencuentro entre las personas que trabajaban en la organización no era positivo, no era bueno, había que taparlo, había que contenerlo. Esto cambió en los años 60, 70
Y se dijo que, bueno, que cualquier organización, como cualquier familia, tenía conflictos, tenía problemas entre los integrantes. Y era lógico que esto ocurra. Sería poco natural que esto no fuese así. Pero hay una visión un poco más moderna, que nos lleva prácticamente a nuestros días, que hablan del beneficio del conflicto, de tener un poco a la gente atenta a lo que puede ser la relación con los demás, un poco a la, entre comillas, agresión que a veces ocurre entre las distintas áreas, porque esto motiva tal vez una mejora permanente y también involucra a todos los individuos que conviven en una organización y hacen que se produzca un estado de latencia permanente, un estado de atención permanente. Y esto se refiere también al conflicto. Si ustedes me preguntaran cuál es mi punto de vista, y bueno, obviamente lo mejor es el equilibrio y siempre es lo más difícil de lograr. Los climas organizacionales en la administración es un tema que merece el estudio de psicólogos y sociólogos que hoy día se preocupan de estos temas, y yo creo que tener a la gente con un buen clima laboral ayuda bastante, aunque tampoco estar en aguas tranquilas, como dice algún autor, es algo que nos beneficia, ya que la innovación permanente y la mejora permanente va a ser seguramente estar acorde a lo que pueda demandar el mercado. Bueno, y llegó el final. Llegó el final de administración o fundamentos de administración, como lo denominamos en este programa. Y seguramente en el transcurso de las unidades ustedes se fueron involucrando con conceptos y fueron tomando muchos que a lo mejor los ven a diario en las compañías o empresas donde trabajan o los conocen por referencias de terceros. Lo importante es que pudimos llegar hasta nuestros días, que pudimos involucrarnos en procesos de reingeniería o cambio, calidad total o Kaizen, como vimos en la unidad anterior, que pudimos ver el tema del liderazgo, que pudimos ver el tema de los organigramas, en fin, pudimos dar un paneo a lo largo de lo que es la historia de la administración, que como dijimos en un comienzo es un tema muy contemporáneo y vigente. Seguramente habrá alguna cosa que a ustedes les quede como en el tintero, como reflexión, para lo que desde ya quedó abierto a todo tipo de duda o consulta. Y una vez más, el agradecimiento de este trabajo en equipo que hicimos con los directivos de la Escuela Argentina de Negocios, donde, bueno, pusimos en práctica algunos de los conceptos de administración, división del trabajo, trabajo en equipo, y seguramente muchas ganas de que esto saliera bien. Espero que les haya sido de utilidad y, bueno, hasta siempre. Gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a la unidad temática número 10. Y llegó el final. Llegamos al final del recorrido de esta materia que tiene que ver con administración. Poco ahora uno es como que está más relajado, ¿no? Seguramente ya entramos en confianza y cuando entramos en confianza nos estamos despidiendo. Pero esto es así. Así seguramente me pasa en las clases presenciales, donde, bueno, todo tiene su pro y su contra en relación a lo que puede ser educación a distancia. Ustedes tienen más tiempo tal vez para analizar o volver a rever algún tema o algún video y tienen la ayuda de la guía, o lo hacen en el tiempo que ustedes quieren o les gusta. Y los de las clases presenciales dirán que, bueno, que están ordenados por horarios y les conviene por el lugar físico, etcétera, etcétera. Pero, ¿a qué viene todo esto? Viene a título de que cuando estamos cerrando la materia, generalmente trato de hacer junto a los muchachos y chicas que reúnen el grupo de trabajo de los cursos, algún estudio de aplicación de todo lo que hemos visto en el cuatrimestre, aplicado a lo que es una organización. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, realmente damos un estudio de un caso y tratamos de aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de esa organización. ¿Pero qué es un caso? Veámoslo. Si nosotros tenemos que definir lo que es un caso, diríamos que simula problemas en la organización donde las personas que trabajan en ellas se enfrentan o deben enfrentarse diariamente. Obviamente estamos hablando de un modelo de simulación. Eso es un caso. En universidades extranjeras, esta metodología, incluso en los posgrados, es moneda corriente. Es decir, se extraen casos de empresas que han sido exitosas o han marcado hitos en el transcurso del tiempo
y se los estudia asumiendo los alumnos roles de las distintas gerencias y cómo hubiesen reaccionado ante la movilidad de tal o cual variable, sea económica, sea comercial, sea de lo que fue la composición política del país en ese momento. A eso se están refiriendo. Cuando nosotros tomamos casos en lo que es la aplicación a nivel docencia, tratamos de referenciar algunas de estas empresas y tratamos también de llevarlos a nuestra idiosincrasia. Y generalmente la cosa se enriquece bastante. A veces sacamos conclusiones que tal vez pueden complementar lo que la metodología de los casos ya vistos pueden ser enriquecidos, pueden ser modificados e incluso hemos logrado innovaciones. Muchas veces esos casos sirven para referenciar lo que nos pasa a nosotros en nuestra organización u organizaciones que conocemos o a los modelos que en la Argentina están vigentes en la actualidad. Pero, ¿cómo se hace un estudio de casos? Bueno, nosotros, si por ejemplo hoy tomamos la incorporación de personal, vemos que en las empresas multinacionales se hacen estudios de casos para la incorporación de altos potenciales en la organización. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, se trata de eliminar la subjetividad. Ya el individuo no se lo toma porque es amigo de o es conocido de, sino porque tiene la aptitud para lograr la posición. Pero ¿cómo hago yo para tratar de que el desvío sea el menor posible y de no equivocarme en la elección de la gente que quiero incorporar? Se hacen estudios de casos. ¿Y cómo funcionan? Bueno, además de someter al individuo a un proceso de entrevistas y un proceso de estudios psicológicos, llega un momento en que se lo va llevando a un estudio de casos frente a un comité de examinadores. Esto significa que a la gente se la somete a un caso donde tienen que interactuar en pequeños grupos de trabajo y asumir roles. Los directivos de la organización, quienes forman ese comité, observan los roles que va asumiendo cada uno y los que pueden ser sus puntos altos o puntos débiles que posteriormente pueden brindar a la organización. Entonces, ¿qué pasa? Surge la figura del líder, surge la figura de la persona que se subordina a ese líder, surge la persona que se revela, surgen las distintas áreas, surgen las personas que pueden acomodarse a las distintas situaciones, surgen las personas que ante una dificultad se callan, otras que aparecen verborrágicas, otras que pueden ser líderes positivos, otras no tanto. Bueno, pasan cosas. Esto sucede, por ejemplo, en el estudio de casos cuando se toma la determinación de incorporar gente en las organizaciones. Pero vamos a tratar de ilustrar con algunos referentes algunos casos que son de dominio público, pero que nos van a servir a nosotros también para ilustrarnos. Si nosotros, por ejemplo, nos acordamos de cuando éramos chicos o quienes tenemos hijos, lo seguimos viendo, los dibujos animados o los personajes de Disney, sabemos que, bueno, en Estados Unidos hay un centro de atracción y diversión que obviamente es un gran negocio, que después de esto se generaron películas y que obviamente, más allá de ser un producto que podemos catalogar como inofensivo, detrás de esto hay una empresa que factura mucho dinero. Ellos pensaron en algún momento introducir este tema de los parques de diversiones y atracciones como fue Disneylandia en Estados Unidos, introducirlo en Europa. Y eligieron Francia. Y dijeron, bueno, vamos a tomar un país que tiene fácil acceso dentro de lo que es Europa, buena comunicación de aeropuertos, buenas rutas, caminos, etcétera, y donde es fácil llegar para quien está medianamente cerca y llevar el atractivo a Europa. Entonces, ¿qué pasó? Invirtieron mucho dinero, hicieron el denominado Euro Disney, se construyó una infraestructura con hotelería, con restaurantes, etcétera, y bueno, resulta que el tema no caminó desde el punto de vista rentabilidad como ellos pensaban. ¿Pero en qué fracasaron? Si los productos eran los mismos, estaban sumamente probados, las atracciones eran similares, pero algo falló. Fijémonos. Resulta que el francés salía con su familia generalmente una vez a la semana, que era el domingo. Los sábados no. Los ocupaba tal vez en trabajar mediodía o en otro tipo de quehaceres.
Entonces esto restaba un poco ya el tema de la incorporación de quien vivía en la localidad donde esto se situó para que visite este centro de atracción. Los franceses en general no recibían a los turistas como lo hacían en Estados Unidos, con una amplia sonrisa. Aquí el tema del turismo surgía como que me vienen a molestar. Por otro lado, el tema de las comidas rápidas o fast food, aquí no era tan aceptado. Al francés le gustaba o tiene una idiosincrasia donde le gusta sentarse a una mesa y comer de otra manera que las comidas rápidas. Por otro lado, también hay una cuestión de que eran muy impacientes en lo que eran las colas de los entretenimientos y querían llegar a uno de ellos y entrar ya, ahora, y no de repente 10 minutos después de haber hecho una cola. Y son factores que se fueron sumando. Y hay un hecho que también es anecdótico y es interesante comentarles. Cuando tuvieron que tomar gente para que cumpla las funciones en este tipo de centro de diversión, quisieron seguir el mismo lineamiento que en Estados Unidos. Es decir, gente que en general sea joven y que no tuviera ni barba, ni bigote, ni el cabello muy largo. Se encontraron con una gran resistencia de la gente europea que podía trabajar en el lugar, porque ellos hablaban de una discriminación muy severa en cuanto a este tipo de lineamiento. Entonces fíjense como algo que fue probado y es exitoso en otro lugar del mundo, en Europa no lo es. No se puede hablar tal vez de un fracaso rotundo, pero no podemos hablar ni por asomo de los niveles de rentabilidad que ha tenido esta organización en otro lugar. Un estudio, un caso para analizar. ¿Dónde se falló? Se falló en elegir el lugar, se falló en haber hecho una inversión desmedida, se falló en no haber hecho un relevamiento de dónde hubiera convenido hacerlo, se falló en no conocer la idiosincrasia del público europeo. ¿Dónde? Hubo un problema de dirección, hubo un problema de gerenciamiento, hubo un problema de implementación o de tal vez trasladar todo lo que fue el andamiaje de lo que hizo exitoso este tipo de lugares y no solo una parte. Bueno, temas que dejamos picando. Veamos otro caso. Nosotros hoy día estamos en general en nuestro tiempo libre, quien más, quien menos, yo también, aunque no se note, haciendo algunos deportes. Entonces, el tema de la organización del tiempo libre, el tema de correr o hacer training, hizo que la ropa deportiva de los años 70 en adelante cobrara un auge, en especial el tema de las zapatillas. El mercado de zapatillas en general, hasta los mediados de los años 70, estaba liderada por la marca de las Tres Tiras, que obviamente ustedes saben cuál es. Pero, ¿qué pasó? Esta gente orientaba el producto a grandes deportistas, a corredores profesionales que participaban, algunos de ellos en Olimpiadas, o en deportes muy específicos donde trataban que al calzado que utilizaban encontrarle una ventaja diferencial, lo que podía mejorar su rendimiento. Y así se constituyeron en líderes y lograron un lugar en el mercado. Claro, poco tuvieron en cuenta la competencia porque de por sí eran exitosos y no le dieron importancia a quien podía tratar de optimizar ese producto. No le dieron importancia a que no solamente los grandes competidores o los profesionales podían abocarse a encontrar un tipo de calzado que les sea útil, y hubo una empresa que se empezó a ocupar de este tipo de gente, y en Estados Unidos el boom, el auge de correr y el training y el cross country y demás, hicieron que se pudieran encontrar con un potencial consumidor que consuma un producto que tal vez no tenía las bondades de aquel, que les sea útil, y ganaron un lugar en el mercado. Hoy día esa empresa que fabricó zapatillas con una suela de waffle, como ellos denominan, hicieron una zapatilla deportiva mucho más cómoda y le encontraron una ventaja competitiva que la otra marca no tenía. Y así ese primer, digamos, monopolizador de este mercado fue perdiendo lugar. Y hoy día en la Argentina prácticamente los adolescentes se identifican con esta nueva marca deportiva que no solamente a través de publicidades, revistas, sino que en la aplicación del deporte de alta precisión, hoy día es usado a nivel mundial. ¿Qué pasó? No le dieron importancia al competidor,
se dejaron estar, creyeron que nunca había que cambiar lo que hicieron, no estuvieron atentos a lo que demandó el mercado y hubo alguien que sí pudo detectar ese nicho. Un problema de publicidad, un problema de me gané un lugar y me quedé dormido en los laureles, un problema de a lo mejor desprestigiar al competidor, algo pasó. Bueno, también es un motivo de análisis de este caso. Y hay muchos más. Podemos citar también el de una compañía de aviación en los Estados Unidos que sistemáticamente de un tiempo a esta parte traía pérdidas. ¿Por qué traía pérdidas? Bueno, traía pérdidas porque muchos de los asientos de los vuelos salían vacíos, porque los vuelos no eran puntuales. Entonces la cosa venía muy dura para remontar hasta que deciden cambiar parte de la plana mayor del directorio. Entonces, bueno, viene una política innovadora y dicen, bueno, ¿cuál es a criterio de quienes son nuestros empleados y de los clientes externos, que son quienes consumen nuestros boletos de aviación, son los puntos que nosotros debemos mejorar? Bueno, sintéticamente llegaron a la conclusión que lo que quería el público era que los vuelos salieran en horario y que, por ejemplo, cuando salían del aeropuerto, el equipaje sea entregado en forma pronta. Bueno, trataron de focalizar el nudo del problema en esos 2 o 3 aspectos. Trataron de motivar a la gente, trataron de concientizar que un avión despegue no es solamente el hecho de que el piloto pueda manipularlo, sino que es el esfuerzo de un conjunto de personas para que esto se lleve a cabo o a la práctica. Claro, trataron de mejorar no solamente los tiempos, sino de optimizar lo que tiene que ver con el aseo de los lugares. Trataron de sacar las cámaras de control de lo que eran una suerte de vigilancia que le hacían al personal en cuanto a su trabajo. Trataron de dar un poco más de libertad y de compenetrar a la gente. ¿Qué se logró? Se logró no solamente mejorar los tiempos, sino también la calidad del servicio. Y como estos hay miles de ejemplos, seguramente de este ustedes también podrán sacar sus conclusiones. Y hay casos, bueno, como el de las hamburguesas o como el de las bebidas colas, y casos de los que se han escrito libros enteros, que sugiero, en la medida que puedan, poder ustedes también analizar y sacar algunas conclusiones. Pero con esto les hago una síntesis de lo que nosotros hacemos a veces en clase y a veces pareciera que a la distancia no se puede hacer. Bueno, nosotros tratamos o intentamos de hacerlo de esta forma. Espero que les resulte útil. Pero como para ir cerrando este módulo, me gustaría irme brevemente al conflicto dentro de las organizaciones. Veamos un poquito qué es el conflicto. Si nosotros tendríamos que definir el conflicto, diríamos que son diferencias incompatibles que se perciben en la organización. Si nosotros tendríamos que hacer un raconto de cómo se manejó el conflicto a lo largo de la historia o en el tiempo en las organizaciones, en los años 40 se trataba de tapar el conflicto. Se decía que el conflicto era negativo, el desencuentro entre las personas que trabajaban en la organización no era positivo, no era bueno, había que taparlo, había que contenerlo. Esto cambió en los años 60, 70, y se dijo que, bueno, que cualquier organización, como cualquier familia, tenía conflictos, tenía problemas entre los integrantes. Y era lógico que esto ocurra. Sería poco natural que esto no fuese así. Pero hay una visión un poco más moderna, que nos lleva prácticamente a nuestros días, que hablan del beneficio del conflicto, de tener un poco a la gente atenta a lo que puede ser la relación con los demás, un poco a la entre comillas, agresión que a veces ocurre entre las distintas áreas, porque esto motiva tal vez una mejora permanente y también involucra a todos los individuos que conviven en una organización y hacen que se produzca un estado de latencia permanente, un estado de atención permanente. Y esto se refiere también al conflicto. Si ustedes me preguntaran cuál es mi punto de vista, y bueno, obviamente lo mejor es el equilibrio y siempre es lo más difícil de lograr. Los climas organizacionales en la administración es un tema que merece el estudio de psicólogos y sociólogos que hoy día se preocupan de estos temas, y yo creo que tener a la gente con un buen clima laboral ayuda bastante, aunque tampoco estar en aguas tranquilas, como dice algún autor,
es algo que nos beneficia, ya que la innovación permanente y la mejora permanente va a ser seguramente estar acorde a lo que pueda demandar el mercado. Bueno, y llegó el final. Llegó el final de administración o fundamentos de administración, como lo denominamos en este programa. Y seguramente en el transcurso de las unidades ustedes se fueron involucrando con conceptos y fueron tomando muchos que a lo mejor los ven a diario en las compañías o empresas donde trabajan o los conocen por referencias de terceros. Lo importante es que pudimos llegar hasta nuestros días, que pudimos involucrarnos en procesos de reingeniería o cambio, calidad total o Kaizen, como vimos en la unidad anterior, que pudimos ver el tema del liderazgo, que pudimos ver el tema de los organigramas. En fin, pudimos dar un paneo a lo largo de lo que es la historia de la administración, que como dijimos en un comienzo es un tema muy contemporáneo y vigente. Seguramente habrá alguna cosa que a ustedes les quede como en el tintero, como reflexión, para lo que desde ya quedó abierto a todo tipo de duda o consulta. Y una vez más, el agradecimiento de este trabajo en equipo que hicimos con los directivos de la Escuela Argentina de Negocios, donde, bueno, pusimos en práctica algunos de los conceptos de administración, división del trabajo, trabajo en equipo, y seguramente muchas ganas de que esto saliera bien. Espero que les haya sido de utilidad y, bueno, hasta siempre. Gracias.